Descubrí que 3 de los proyectos más importantes que había diseñado durante años aparecían archivados bajo el nombre de mi hermano. Cuando enfrenté a mi padre, ni siquiera pareció avergonzado. Me dijo que no importaba quién figurara en los documentos porque todo era familia. Meses después llegó una auditoría externa. Uno de los auditores abrió un proyecto que supuestamente había dirigido Gonzalo y le pidió que explicara por qué habíamos cambiado una solución en mitad de la implementación. Mi hermano no supo responder. Yo recordaba la reunión exacta. El proveedor que falló. El costo del cambio. El técnico que detectó el problema. Mi padre me miró esperando que lo salvara. Había hecho eso durante años. Aquella vez no abrí la boca. Me llamo Andrés y tenía 40 años cuando entendí que ser indispensable en una empresa familiar puede convertirse en una trampa si nadie está obligado a reconocerlo. La empresa la había fundado mi padre, Ernesto, hacía casi 30 años. Empezó pequeña. Instalaciones industriales sencillas. Mantenimiento. Trabajos personalizados para fábricas de la zona. Con el tiempo creció. Cuando Gonzalo y yo entramos de forma estable. Ya tenía poco más de 40 empleados y hacía proyectos completos para clientes que necesitaban adaptar líneas, reorganizar procesos o instalar sistemas hechos a medida. Yo me encargaba de la parte técnica, diseño, presupuestos, cambios de materiales, coordinación con proveedores, pruebas, problemas de instalación. Cuando algo no funcionaba, normalmente terminaba en mi teléfono. Gonzalo era diferente. 2 años menor. Mucho mejor que yo para hablar. Entraba en una sala con un cliente enfadado y 20 minutos después conseguía que todos respiraran mejor. Vestía bien. Recordaba nombres. Sabía presentar. Podía vender una idea antes de que nosotros termináramos de calcularla. Nunca tuve problema en admitir que era bueno en eso. El problema empezó cuando mi padre decidió que ser bueno delante del cliente significaba que Gonzalo también debía aparecer como responsable de todo lo que ocurría detrás. Durante años hubo una frase que se repetía en la empresa. Andrés es el cerebro. Gonzalo es la cara. Al principio me gustaba. Parecía un cumplido. Yo no necesitaba hacer discursos. Él no necesitaba sentarse durante horas a corregir planos. Cada uno hacía lo suyo. Eso creía. Hasta que descubrí que, en los documentos importantes, la cara estaba recibiendo también el cerebro. El primer proyecto que me hizo sospechar era para una empresa de empaques. Habían contratado una modificación completa de una parte de su línea porque perdían demasiado tiempo entre 2 procesos. Yo estuve casi 8 meses metido en aquello. Hice la propuesta técnica inicial. Después descubrimos que uno de los proveedores no podía entregar una pieza en el plazo prometido. Busqué una alternativa. Era más cara. Rediseñé una parte para reducir otro costo y equilibrarlo. Durante la instalación apareció un problema de temperatura que nadie había previsto. Pasé 2 fines de semana revisando datos hasta encontrar la causa. No era el material, como algunos pensaban. Era la ventilación alrededor de un módulo. Cambiamos la distribución. Funcionó. El cliente quedó satisfecho. Gonzalo había llevado las reuniones comerciales. Había hecho bien su parte. Yo hice la mía. Semanas después, el departamento comercial preparaba una presentación para un cliente nuevo y me pidieron fotografías de trabajos anteriores. Abrí la presentación antes de enviarlas. Una diapositiva mostraba el proyecto de empaques. Debajo decía que el proyecto había sido dirigido por Gonzalo Ferrer. Me quedé mirando. Pensé que era una simplificación. Llamé a Patricia, que preparaba las presentaciones. ¿Por qué pone que Gonzalo dirigió ese proyecto? Porque así figura en la ficha. ¿Qué ficha? Me mandó el archivo. Responsable de proyecto. Gonzalo Ferrer. Abrí el registro interno. Igual. Abrí el informe de cierre. Mi sorpresa fue mayor. Yo había escrito el documento original. Reconocía párrafos completos. Pero en la portada aparecía Gonzalo. Busqué el archivo que conservaba el sistema de versiones. Mi primera versión decía que la responsabilidad técnica y la coordinación eran mías. La versión final había cambiado. Fui directamente al despacho de mi padre. ¿Tienes un minuto? Claro. Puse la impresión delante de él. ¿Por qué Gonzalo figura como responsable de este proyecto? Ernesto miró la portada. Porque él llevó la cuenta. Llevó al cliente. Eso, no es lo mismo. Andrés, no empecemos. No estoy empezando nada. Yo dirigí el proyecto. Lo dirigieron entre los dos. No. Mi padre levantó la vista. No. Gonzalo consiguió la reunión, negoció algunas condiciones y presentó resultados. Yo hice presupuesto técnico, diseño, coordinación de proveedores, instalación y cierre. Entonces trabajaron juntos. ¿Por qué aparece solo él? Mi padre suspiró. Porque alguien tiene que figurar. Podría figurar yo. No seas mezquino. Esa palabra me molestó más que la portada. ¿Mezquino? Sí. Tu hermano necesita construir imagen frente a clientes. Entonces que la construya con lo que hace. Andrés.
No estoy pidiendo quitarle mérito comercial. La empresa es de la familia. Eso no responde. Todo queda en casa. Miré la portada otra vez. Curiosamente, el nombre sí salió de casa. Mi padre frunció el ceño. No conviertas esto en un problema entre hermanos. No lo hice yo. Salí sin conseguir nada. Durante unos días intenté olvidarlo. Me repetí que no importaba. Que yo sabía lo que había hecho. Que mi padre sabía lo que había hecho. Que dentro de una empresa familiar quizá el título del proyecto no significaba demasiado. Eso fue ingenuo. Porque la semana siguiente encontré otro. Un proyecto para una planta de alimentos. También Gonzalo. Después un tercero. Una automatización que había llevado casi por completo yo. Gonzalo aparecía como responsable general. En ese caso él apenas había participado después de cerrar el contrato. Revisé más. No todos estaban mal. Algunos tenían mi nombre. En otros aparecíamos los dos. Pero había un patrón claro en los proyectos más exitosos. Cuanto mejor quedaba un proyecto en una presentación, más probable era que el nombre de Gonzalo apareciera arriba. Lo peor llegó cuando descubrí que aquello no se quedaba en marketing. Cada año mi padre hacía una revisión de desempeño bastante informal. Nunca me había importado demasiado. Yo tenía buen sueldo. No el mejor, pero suficiente. Aquella vez vi accidentalmente una parte del documento de Gonzalo porque Recursos Humanos había dejado abierta. Una carpeta compartida a la que ambos responsables de área teníamos acceso. No la abrí buscando información privada. El archivo estaba en una sección general de planificación. Una línea decía que Gonzalo había liderado con éxito 6 proyectos estratégicos en los últimos 2 años. Conocía los 6. En 4, el trabajo principal había sido mío. Un mes después Gonzalo recibió un bono mayor. Y un título nuevo. Director de proyectos estratégicos. Yo seguía como responsable técnico. Lo confronté. Esta vez sin mi padre. Sabías que están usando proyectos míos para justificar tu ascenso. Gonzalo se apoyó en la mesa. ¿Qué proyectos tuyos? No hagamos esto. En serio. ¿Cuáles son tuyos? Enumeré 4. Se rió. Andrés, yo conseguí 2 de esos clientes. Y yo dirigí la ejecución. Eso no significa que yo no fuera responsable. En uno no apareciste durante 3 meses. Porque estaba con otro cliente. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Que pongan tu nombre en todo. Quiero que pongan mi nombre en lo que hice. Su expresión cambió. Siempre has tenido un problema con el reconocimiento. Casi me reí. Durante años ni siquiera miré las portadas. Entonces, ¿por qué ahora? Porque descubrí que tu ascenso está construido en parte sobre mi trabajo. Mi ascenso está construido sobre muchas cosas. Bien. Entonces quita mis proyectos de la lista y veamos qué queda. Se molestó. No funciona así una empresa. ¿Cómo funciona? Un director no hace cada detalle. No eras director cuando hice esos trabajos. Silencio. Papá decidió cómo presentarlo. Y tú aceptaste. ¿Qué querías que hiciera? Rechazar un ascenso porque te sientes poco valorado. Quería que dijeras la verdad. Gonzalo negó con la cabeza. Tú siempre has sido el técnico. Y yo llevo años preparando clientes para que tú puedas hacer tu parte. Y yo llevo años haciendo que los clientes a los que tú prometes cosas no se vayan. Se puso de pie. ¿Eso crees de mí? Creo que eres bueno vendiendo. Suena a insulto cuando lo dices. Porque quieres que además diga que diseñas. La conversación terminó mal. No nos gritamos. No hacía falta. A partir de ahí dejamos de fingir que aquello era un malentendido. Volví a hablar con mi padre. Esta vez llevé una lista. 7 proyectos. Algunos completamente míos. Otros compartidos, pero registrados solo a nombre de Gonzalo. Quiero que se corrija. Ernesto miró la hoja. No vamos a rehacer años de archivos por una pelea de ego. No es ego. Claro que lo es. Entonces pon tu nombre en todos. No seas absurdo. Si el nombre no importa, da igual. Se quedó callado. Andrés, tu hermano va a tener más peso comercial en los próximos años. ¿Qué significa eso? Estoy pensando en retirarme poco a poco. Yo ya sabía que algún día ocurriría, pero nunca habíamos hablado seriamente de sucesión. Y Gonzalo, tiene perfil para dirigir. Sentí algo frío. ¿Basándote en qué? Mi padre se molestó. Lleva 15 años aquí. Yo también. No todo es saber cómo funciona una máquina. Nunca dije que lo fuera. Gonzalo sabe manejar gente. Clientes. Conflictos. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu problema? Puse la lista otra vez delante de él. Que además estás utilizando mi trabajo para demostrar que sabe dirigir proyectos. Ha participado en todos esos. Participar no es dirigir. Tú siempre necesitas hacer la distinción técnica. Porque existe. Mi padre suspiró. Tu hermano tiene más carisma. Entonces promuévelo por su carisma. No respondió. No por mi trabajo. Su cara se endureció. No te permito hablar como si alguien te hubiera robado. ¿Qué palabra usarías?
La empresa paga tu sueldo. Eso no significa que mi historial profesional pueda convertirse en el suyo. Los proyectos pertenecen a la empresa. No estoy discutiendo quién posee los proyectos. Esa distinción se me volvió importante desde ese día. Estoy diciendo quién los hizo. Mi padre golpeó suavemente la mesa con un dedo. A ti nadie te puede quitar lo que sabes. La frase sonó casi paternal. Quizá él creía que lo era. Yo la escuché de otra forma. Pero si pueden quitar mi nombre del documento. Ernesto no respondió. A partir de ahí empecé a documentar mejor. No robé nada. No copié secretos en un disco privado. No me llevé archivos de clientes. Simplemente dejé de trabajar como si todo fuera informal. Si hacía un cambio, quedaba en el sistema. Si dirigía una reunión, se reflejaba en la minuta. Si aprobaba una modificación, mi nombre quedaba junto a la aprobación. Si escribía un reporte, utilizaba control de versiones. No porque estuviera preparando una demanda. Porque había comprendido que todos saben quién hizo qué no sirve cuando la persona que controla la portada decide. Otra cosa. Gonzalo lo notó. Últimamente firmas todo. Lo que hago. Antes no eras así. Antes creía que daba igual. Qué dramático. Funciona. Ya sabes quién hizo qué. Todos lo sabemos. Entonces no debería molestarte que quede escrito. No respondió. Durante casi 6 meses la relación fue tolerable. Fría. Pero funcional. Yo hacía mi trabajo. Gonzalo el suyo. Mi padre seguía hablando de familia cada vez que aparecía una diferencia. Después llegó la auditoría. El cliente más grande que teníamos llevaba meses evaluando una ampliación de contrato. Era una empresa con varias plantas y representaba una parte importante de nuestra facturación. Antes de firmar por otros 3 años, decidió hacer una revisión externa de procesos, capacidad, continuidad operativa y control de proyectos. No era una investigación. No había sospechas de fraude. Era algo normal para ellos. Querían saber si una empresa familiar de nuestro tamaño podía asumir más volumen sin depender de improvisación. Mi padre estaba encantado. Esto nos viene bien. Levanté la vista. Una auditoría te viene bien. Nos obliga a profesionalizar. Gonzalo sonrió. ¿Y si sale bien? Tenemos la ampliación. Mi padre decidió que él lideraría muchas entrevistas. Tenía sentido desde el punto de vista comercial. También lo presentó como director de proyectos estratégicos. A mí me presentó como responsable técnico. Exactamente las etiquetas que ya existían. La empresa auditora envió primero una lista enorme. Organigrama. Procesos. Proyectos recientes. Responsables. Riesgos. Proveedores. Cambios importantes. Nos pidieron una muestra de 12 proyectos. Cuando vi la lista sentí un golpe. 5 de los 12 eran algunos de los que aparecían a nombre de Gonzalo, aunque yo hubiera tenido el peso principal. No dije nada. Pensé que quizá ni entrarían en detalle. Los primeros 2 días parecían darme la razón. Los auditores eran 2. Martín, más orientado a procesos. Y Elena, que hacía preguntas más técnicas. Empezaron con cosas generales. ¿Cómo llega un proyecto desde comercial hasta ejecución? Gonzalo respondía bien. ¿Cómo controlan expectativas de cliente? Mejor todavía. ¿Quién comunica cambios de alcance? Gonzalo. ¿Cómo evitan que ventas prometa cosas que operaciones no puede cumplir? Mi hermano sonrió. A veces discutimos. Todos rieron. Hasta yo. Era bueno. Eso nunca estuvo en duda. Durante las primeras horas casi sentí que mi preocupación era innecesaria. Podía explicar el flujo general. Recordaba clientes. Recordaba fechas aproximadas. Sabía vender la historia de la empresa. Después Martín cambió de nivel. Abrió uno de los proyectos. No era todavía el más problemático. Aquí figura Gonzalo como responsable general. Correcto, respondió mi padre. Y Andrés como apoyo técnico. Sentí que la palabra apoyo me quemaba. Pero no dije nada. Martín miró a Gonzalo. ¿Por qué cambiaron de proveedor en la segunda fase? Gonzalo tardó un segundo. Tuvimos problemas de precio. Yo sabía la respuesta. No había sido precio. El proveedor incumplió plazo. Martín revisó otro documento. Aquí aparece una demora de entrega. Gonzalo reaccionó. Sí, también. Elena preguntó. ¿Cuál fue la principal causa? La entrega. Entonces, ¿por qué mencionó precio? Porque también influyó. No era completamente falso. La alternativa había sido más cara. Pero Gonzalo estaba reconstruyendo la historia delante de ellos. Martín preguntó. ¿Quién aprobó el cambio? El equipo. ¿Qué persona? Gonzalo me miró un segundo. Creo que Andrés participó. Participó. Casi me reí. Yo había hecho las llamadas. Yo había encontrado el proveedor alternativo. Yo había recalculado. Yo había preparado la aprobación para mi padre. Elena se giró hacia mí. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Quién tomó la decisión? Yo preparé la alternativa y Ernesto aprobó el cambio final porque superaba el margen que yo tenía autorizado. Mi padre asintió. Elena escribió algo. No hubo escándalo.
Solo una pequeña nota. Pero a partir de ahí las preguntas se volvieron más concretas. Segundo proyecto. ¿Quién definió este cambio de diseño? Gonzalo respondió. Lo trabajamos juntos. Yo recordaba haber enviado 3 versiones sin que él participara. No lo contradije porque nadie me preguntó. Tercer proyecto. ¿Por qué el costo final fue 12% menor que el presupuesto inicial? Gonzalo sonrió. Negociamos muy bien con proveedores. Elena miró el informe. Aquí dice que se eliminó un proceso. Gonzalo perdió la sonrisa. Sí, también. ¿Qué proceso? Silencio. Andrés puede explicarlo mejor. Elena levantó la vista. Pero usted figura como responsable del proyecto. Mi padre intervino. Gonzalo llevaba la parte general. Andrés entraba en decisiones técnicas. Era la explicación que habíamos usado durante años. Elena pareció aceptarla. Entendido. Yo pensé que quizá eso sería todo. Después llegó el proyecto de empaques. El primero. El que había iniciado todo. Martín abrió la ficha. ¿Responsable? Gonzalo Ferrer. Gonzalo asintió. Sí. Resultado, aumento de capacidad y reducción de tiempos. Hubo una modificación durante implementación por problemas de temperatura. Mi hermano se acomodó. ¿Correcto? Elena preguntó. ¿Qué causaba el problema? Gonzalo respiró. Teníamos un material que no estaba respondiendo bien. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Eso era incorrecto. Completamente. Elena revisó sus notas. ¿Se cambió el material? Sí. Yo miré la mesa. No, no se cambió. Precisamente habíamos evitado cambiarlo porque nos habría hecho perder semanas. Elena buscó un documento. No encuentro orden de cambio de material. Gonzalo dudó. Puede que esté en otra carpeta. ¿Qué material se sustituyó? Silencio. Tendría que revisar. Martín intervino. Fue ese cambio el que solucionó el problema. Gonzalo miró a mi padre. Sí, mi padre me miró. Ese gesto lo conocía. Lo había visto durante años. En reuniones con clientes. En llamadas. Cuando Gonzalo o él daban una explicación incompleta y yo entraba. En realidad. 2 palabras. Eso bastaba. Yo tomaba la pregunta. La resolvía. La empresa quedaba bien. Después todos seguíamos. Esta vez mi padre volvió a mirarme. Yo no dije nada. Elena esperó. Gonzalo aclaró la garganta. Bueno, pudo haber también un ajuste de ventilación. ¿Pudo? Silencio. Martín preguntó. ¿Quién puede explicar exactamente qué ocurrió? Mi padre respondió. Andrés. Elena giró hacia mí. ¿Usted recuerda el proyecto? Sí. ¿Qué causaba el fallo? La temperatura se acumulaba alrededor de un módulo porque el flujo de aire previsto en el diseño inicial era insuficiente en condiciones reales de operación. No cambiamos material. Reubicamos 2 elementos y modificamos ventilación. Después repetimos prueba durante 48 horas antes de liberar. Elena escribió. ¿Quién detectó eso? Yo preparé el análisis. Un técnico de instalación, Rubén, fue quien primero me avisó de la diferencia de temperatura. ¿Quién aprobó el cambio? Dentro del presupuesto podía aprobarlo yo. Se informó a Ernesto porque afectaba el plazo. Gonzalo participó. Miré a mi hermano. No quería mentir para perjudicarlo. Estuvo en las conversaciones con el cliente sobre el retraso y ayudó a gestionar expectativas. Elena asintió. Eso era verdad. Gonzalo sí había hecho eso. Y lo había hecho bien. El problema era que el documento decía que él había dirigido el proyecto completo. Martín abrió el informe final. Aquí aparece Gonzalo como responsable. Mi padre intervino. Como decía, usamos una estructura donde él lleva al cliente y Andrés la parte técnica. Martín miró la ficha. Pero no dice responsable comercial. Dice responsable de proyecto. Silencio. Mi padre sonrió con tensión. Es nuestra nomenclatura interna. Entonces el responsable de proyecto no necesariamente puede explicar las decisiones del proyecto. La pregunta fue sencilla. Por eso dolió tanto. Ernesto no respondió rápido. Somos una empresa familiar. Los roles se solapan. Martín anotó algo. Entiendo. Yo conocía ese tono. No había entendido. Había detectado algo. La entrevista continuó. Elena pidió ver el historial de cambios porque no encontraba la supuesta sustitución de material que Gonzalo había mencionado. Abrimos el sistema. Yo tenía acceso porque había participado. El archivo inicial apareció. Informe técnico de implementación. Autor, Andrés Ferrer. Segunda versión. Andrés Ferrer. Tercer, Andrés Ferrer. La última versión técnica antes del cierre seguía conmigo como autor. Después había una copia dentro de la carpeta ejecutiva. Mismo contenido. Portada distinta. Responsable, Gonzalo Ferrer. Elena miró la pantalla. Después a Gonzalo. Después a mí. ¿Quién redactó el informe? Yo. ¿Quién hizo los análisis? Yo, con datos del equipo de instalación. ¿Quién coordinó el cambio técnico? Yo. ¿Quién presentó el cierre al cliente?
Gonzalo, Elena anotó. Martín preguntó. Entonces, ¿por qué el documento final identifica a Gonzalo como responsable del proyecto? Mi padre contestó antes. Porque trabajamos en familia. No hacemos divisiones tan rígidas como empresas grandes. Martín levantó la vista. No estoy preguntando quién pertenece a la familia. Silencio. Estoy preguntando quién fue responsable. Nadie respondió. Gonzalo miró a mi padre. Mi padre me miró a mí. Ese triángulo llevaba años funcionando. Gonzalo recibía la pregunta. Ernesto esperaba. Yo completaba. Todo seguía. Esta vez no. Martín repitió. Andrés, según lo que acaba de explicar y según el historial de versiones, ¿quién dirigió realmente la parte de ejecución de este proyecto? Sentí a mi padre mirándome. No necesitaba girarme. Sabía que quería. Que dijera los dos. Que hablara de colaboración. Que protegiera a la empresa. Que no hiciera quedar mal a mi hermano. Pensé en la primera vez que llevé aquella portada a su despacho. ¿Qué importa el nombre? Pensé en el bono. En el ascenso. En el plan de sucesión. En los años donde familia siempre significaba compartir mi mérito pero nunca compartir el título. Respondí. Yo. La habitación quedó quieta. No añadí nada. Martín volvió al ordenador. Hay otros proyectos donde la responsabilidad documentada pueda ser diferente de la responsabilidad real. Mi padre reaccionó. No creo que debamos dramatizar un tema de nomenclatura. Elena intervino. No lo estamos dramatizando. Estamos revisando trazabilidad. Gonzalo cruzó los brazos. Yo participé en ese proyecto. Sí, dije. Todos me miraron. Gonzalo llevó al cliente y gestionó varias conversaciones comerciales. Eso es real. Elena asintió. Pero no diseñó la solución. No, no tomó las decisiones técnicas. No, y no escribió el reporte. No, Martín miró el archivo. Entonces necesitamos distinguir funciones. Mi padre respiró hondo. Podemos preparar una explicación. Preferimos revisar la documentación existente. Esa frase cambió todo. Porque una explicación podía controlarla mi padre. Los documentos no tanto. Pidieron una muestra ampliada. Más proyectos. Más historiales. Más responsables. Más comparación entre quién aparecía y quién podía explicar. Gonzalo me miró cuando terminamos la sesión. No dijo nada. Mi padre sí. Esperó a que los auditores salieran. Cerró la puerta. ¿Qué acabas de hacer? Lo miré. Responder. Sabías perfectamente lo que estaban preguntando. Sí. Podrías haber explicado que trabajamos juntos. Lo hice donde era verdad. Los hiciste pensar que falsificamos responsabilidades. Las falsificamos. Mi padre golpeó la mesa con la palma. No utilices esa palabra. Entonces dime cuál. Es una estructura interna. Una estructura donde Gonzalo recibe el título y yo hago el trabajo. No es así. Acaban de preguntarle por un cambio básico de un proyecto que supuestamente dirigió y dijo que cambiamos un material que nunca cambiamos. Gonzalo reaccionó. Fue hace años. Para mí también. Tú vives metido en los detalles. Porque alguien tiene que conocerlos. Mi padre intervino. ¿Basta? Lo miré. ¿Por qué? Porque esto puede costarnos un contrato. Entonces quizá habría sido buena idea que el responsable escrito fuera el responsable real. Su cara cambió. ¿Estás disfrutando esto? No, y era verdad. No estaba feliz. Mi trabajo también dependía de esa empresa. Había empleados que no tenían nada que ver con nuestra familia. Si el contrato se perdía, ellos podían sufrir. Yo no quería destruir nada. Pero tampoco iba a volver a corregir en silencio. Mañana cuando pregunten, respondes con cuidado, ordenó. Voy a responder con verdad. La verdad puede explicarse de muchas maneras. Ese ha sido el problema durante años. Gonzalo negó con la cabeza. Siempre estuviste esperando una oportunidad para hacerme quedar mal. No, claro. Si quisiera hacerte quedar mal, habría dicho que no hiciste nada. Prácticamente lo dijiste. Dije que llevaste la relación con el cliente. Como si eso no importara. ¿Importa? Me acerqué a la mesa. Lo que no significa que también tengas que llevarte diseño, ejecución y decisiones técnicas. Gonzalo se quedó callado. Mi padre habló más bajo. Necesito que entiendas algo. Si esta empresa pierde la ampliación por una pelea entre hermanos, no te lo voy a perdonar. Aquella frase me sorprendió menos de lo que debería. Yo empecé esto. Tú decidiste exponerlo delante de externos. Yo lo expuse delante de ti hace meses. Silencio. Y me dijiste que el nombre no importaba. Mi padre no respondió. Ahora sí importa. Abrí la puerta. Antes de salir añadí. Solo empezó a importarte cuando alguien preguntó qué significaba. Al día siguiente la auditoría continuó. Y ya no revisaron solo un proyecto. Revisaron 4. En uno Gonzalo había sido realmente responsable comercial y también había coordinado buena parte del trabajo. ¿Lo dije? Sin problemas. Ese sí lo llevó él. Elena preguntó. ¿Usted participó? Solo en revisión técnica inicial.
Entonces la ficha es coherente. Sí. Gonzalo me miró. Creo que esperaba que aprovechara para quitarle todo. No lo hice. Nunca quise eso. Quería que cada uno cargara con lo suyo. Después llegó otro. A nombre de Gonzalo. La ejecución había sido mía y de una jefa de instalación llamada Verónica. Elena revisó los correos. Gonzalo apenas aparece después de la firma del contrato. Mi padre intentó hablar. Supervisaba de manera general. ¿Cómo? Silencio. ¿Qué evidencia de supervisión deberíamos revisar? No había. Tercer proyecto. Otro caso mixto. Gonzalo había negociado una modificación importante con el cliente. Yo había rediseñado una pieza. Eso quedó claro. Elena empezó a hacer algo que mi padre odiaba. Separar. Comercial, técnico, coordinación, aprobación, cliente. Ya no existía una caja llamada responsable donde se podía meter el nombre favorito y asumir que todos sabíamos lo demás. Al final de la jornada, Martín pidió una reunión solo con mi padre, Gonzalo, la responsable de calidad y yo. Abrió una hoja. Había 2 columnas. Responsable documentado. Responsable identificado en entrevistas y evidencia. Vi mi nombre repetido en la segunda. Gonzalo aparecía muchas veces en la primera. No en todas, pero suficientes. Martín fue directo. No estamos evaluando relaciones familiares ni quién merece crédito emocional. Nuestro problema es operativo. Mi padre se tensó. ¿Cuál? Los registros no reflejan con precisión quién posee conocimiento crítico y quién tomó decisiones. Eso puede corregirse. Sí. Entonces no veo el drama. Martín no reaccionó. Si mañana una persona deja la empresa y ustedes creen que otra conoce un proyecto porque su nombre figura como responsable, pueden descubrir demasiado tarde que no es así. Eso sí golpeó a mi padre, porque ya no era una cuestión de mi orgullo. Era riesgo. Elena añadió. También afecta capacidad de entrenamiento, continuidad y revisión de errores. Necesitamos saber quién hizo qué. Mi padre respondió. Somos una empresa muy colaborativa. Perfecto, dijo Martín. Entonces la documentación debería mostrar colaboración. Silencio. Después señaló la segunda columna. Lo que no debería mostrar es una persona como responsable único cuando otra puede demostrar que realizó la mayor parte del trabajo. Gonzalo miró la hoja. Yo también. Durante años mi padre había conseguido tapar el favoritismo con una frase. Todo era familia. Aquella tarde el auditor había escrito 2 columnas. Responsable documentado. Responsable real. Por primera vez, familia no era una respuesta posible. La auditoría no terminó con aquella hoja. En realidad, empezó de verdad ahí. Hasta ese momento Martín y Elena habían revisado proyectos para entender cómo trabajábamos. Después de detectar que los responsables documentados no coincidían siempre con las personas que realmente habían tomado las decisiones, dejaron de preguntar únicamente cómo funcionaba la empresa. Empezaron a comprobarlo. Pidieron 6 expedientes más. Después otros 4. Mi padre intentó reducir el alcance. ¿De verdad necesitan revisar tantos? Martín no se inmutó. Necesitamos determinar si lo que encontramos es una excepción o un patrón. Ernesto respondió. Ya les expliqué que nuestras responsabilidades son flexibles. Y nosotros necesitamos saber cuán flexibles. Esa frase le molestó. A mí me pareció justa. El primer expediente nuevo era uno que Gonzalo se había llevado bien. Había conseguido al cliente. Coordinó tiempos. Resolvió 2 problemas comerciales. Participó en reuniones de instalación. Cuando Elena preguntó quién había sido responsable, respondí. Gonzalo. Mi hermano levantó la vista. Creo que no esperaba que lo dijera tan rápido. ¿Y la parte técnica? Preguntó Elena. La preparó Verónica con revisión mía. Pero la coordinación general sí fue de Gonzalo. Martín anotó. Entonces este registro parece correcto. Sí. Mi padre me observó durante unos segundos. Quizá empezó a comprender algo que llevaba años negándose a ver. Yo no quería quitarle a Gonzalo todo. Quería dejar de regalarle lo mío. El siguiente expediente fue diferente. Una instalación para un cliente mediano. Responsable registrado. Gonzalo. Correo inicial del cliente. Gonzalo. Propuesta comercial. Gonzalo. Después desaparecía. Las reuniones técnicas estaban dirigidas por mí. El cambio de proveedor lo había gestionado yo. Las pruebas finales las había coordinado yo. Cuando Martín preguntó por qué Gonzalo figuraba como responsable, mi padre volvió a utilizar la misma explicación. Él llevaba la cuenta. Martín señaló el documento. Entonces quizá necesitamos categorías diferentes. No entiendo. Responsable comercial. Responsable técnico. Responsable de ejecución. Mi padre hizo un gesto de molestia. Eso es burocracia. Elena respondió. No cuando una persona tiene que responder por una decisión crítica. Silencio. Si mañana hay una reclamación sobre este cambio, ¿a quién llaman? Mi padre señaló hacia mí. A Andrés. Martín no necesitó decir nada.
Solo miró la ficha. ¿Responsable? Gonzalo Ferrer. Mi padre se dio cuenta. Bueno, eso se puede corregir. Ese es precisamente el motivo de la revisión. Aquella mañana aparecieron 5 casos parecidos. No todos iguales. En 2, Gonzalo había hecho bastante más de lo que yo recordaba. ¿Lo dije? En otros 3, el patrón era evidente. Su nombre estaba arriba. Mi trabajo estaba debajo. Al final del día Elena me pidió hablar a solas con ella y Martín. Pero dentro de las instalaciones y con la responsable de calidad presente. No querían convertir aquello en un conflicto familiar secreto. Eso me gustó. Andrés, empezó Martín, necesitamos preguntarle algo delicado. Adelante. Esta diferencia de atribuciones era conocida internamente. Pensé en mi padre, en Gonzalo, en años de bromas sobre el cerebro y la cara. Sí, ¿por quién? Al menos por mi padre, mi hermano y yo. ¿Alguna vez pidió que se corrigiera? Sí, ¿cuándo? Les expliqué el primer proyecto, la conversación, los 7 expedientes y la discusión sobre el ascenso. No adorné. No dije que mi padre hubiera falsificado firmas. No lo había hecho. No dije que Gonzalo nunca hubiera trabajado. Eso habría sido mentira. Simplemente expliqué que había reclamado varias veces que la documentación distinguiera responsabilidades reales. Elena preguntó, ¿tiene correos sobre esas reclamaciones? Algunos. ¿Puede mostrarlos dentro del sistema de la empresa? Sí. Busqué. Uno era especialmente claro. Había enviado a mi padre una lista de proyectos donde la atribución de responsabilidad no reflejaba la ejecución real y le pedía revisarlo antes de utilizar esos registros en evaluaciones internas. Su respuesta decía que no complicáramos las cosas, porque todos sabíamos cómo funcionaba el equipo. Martín leyó. Se revisaron. No. Y después estos proyectos se utilizaron para evaluaciones. Al menos algunos. De Gonzalo. Sí. Y suyas. No aparecían de la misma manera. No añadí nada. No necesitaba. Los documentos empezaban a contar la historia por sí solos. Al día siguiente mi padre me llamó a su oficina. Gonzalo ya estaba allí. La puerta se cerró. Ernesto no perdió tiempo. Les enseñaste correos privados. Correos de trabajo dentro del sistema de la empresa que ellos pidieron revisar. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, podrías haberme avisado. Te avisé hace meses. No de esto. De que una auditoría podía preguntar quién hizo los proyectos. Mi padre apretó la mandíbula. Gonzalo intervino. ¿Estás aprovechando la auditoría para ajustar cuentas? No, claro que sí. ¿Qué mentira he dicho? No respondió. Una sola, insistí. Dime una cosa que haya atribuido a mí y fuera tuya. Gonzalo me miró con rabia. No es tan simple. Precisamente ahora lo están haciendo simple. Una empresa no funciona con cajitas. Entonces, ¿por qué mi nombre siempre cabía en la caja de técnico y el tuyo en la de responsable? Silencio. Mi padre golpeó la mesa con los dedos. Esto puede perjudicarnos a todos. Lo miré. Eso dijiste ayer, porque es verdad. Entonces pregúntate quién creó el riesgo. No conviertas esto en una cuestión moral. No lo estoy haciendo. Me incliné. Martín lo convirtió en una cuestión operativa. Tus registros dicen que Gonzalo conoce proyectos que en realidad dependen de mí. Si yo me hubiera ido mañana, ¿quién habría sabido responder? Mi padre no contestó. Gonzalo sí. Yo habría encontrado la información. Eso no es lo mismo que saber. Se puede aprender. Claro. Entonces deja de actuar como si fueras insustituible. Nunca dije que lo fuera. Lo miré directamente. Dije que el expediente decía que tú ya sabías cosas que todavía tendrías que aprender. Eso lo dejó callado. La auditoría siguió durante casi 3 semanas. Para entonces ya no se trataba solo de mi hermano y yo. Encontraron otros problemas. Un supervisor aparecía como aprobador en documentos que realmente autorizaba mi padre. 2 proyectos no tenían bien registrados los cambios. Había procedimientos que todos conocíamos de memoria pero nadie había formalizado. Eso, extrañamente, me tranquilizó. Demostraba que no existía una conspiración externa para destruir a Gonzalo. La empresa tenía problemas reales de profesionalización. Nuestro favoritismo familiar era uno de ellos. Y uno bastante grande. La recomendación preliminar fue clara. Necesitábamos separar funciones. Comercial, dirección técnica, gestión de proyectos, aprobaciones. ¿Qué diré? Control de cambios. También identificaron algo que mi padre no esperaba. Dependencia de persona clave. Mi nombre aparecía en demasiados procesos críticos. Elena lo explicó durante una reunión. Andrés participa en diseño, resolución de incidencias, aprobación técnica, relación con varios proveedores y soporte posterior. Eso representa riesgo. Mi padre frunció el ceño. Riesgo porque trabaja demasiado. Riesgo porque demasiado conocimiento depende de una sola persona sin suficiente respaldo formal. Gonzalo me miró. Yo no dije nada. Martín continuó. Si Andrés no está disponible,
¿quién puede asumir cada una de estas funciones? Mi padre respondió. Gonzalo puede coordinar. Elena negó. Coordinar no es sustituir conocimiento técnico. La frase quedó flotando. Necesitan desarrollar respaldo, documentar y formar a más personas. Eso sí era profesionalización. No poner el nombre de Gonzalo encima de mi trabajo. Construir un sistema donde nadie fuera invisible ni irreemplazable. Unos días después el cliente grande pidió una reunión. Participaron sus responsables, mi padre, Gonzalo, yo y parte del equipo auditor. Pensé que podían cancelar la ampliación. No lo hicieron, pero fueron directos. Uno de sus gerentes, Esteban, abrió un proyecto antiguo. Andrés, ¿usted estaba en este? Sí, sonrió. Lo sabía. Mi padre lo miró. Esteban continuó. Reconocí su correo. Usted fue quien nos explicó el cambio del módulo. Sí, siempre pensé que era el responsable técnico. Lo era. Miró la documentación. Aquí aparece Gonzalo como responsable de proyecto. Gonzalo habló. Yo llevaba la cuenta. Esteban asintió. Sí, recuerdo sus reuniones. No lo atacó. Eso era importante. Después volvió hacia mí. Para la ampliación queremos que quede identificado quién tiene responsabilidad técnica y quién comercial. No queremos perder información entre funciones. ¿Tiene sentido? Mi padre respondió rápido. Lo vamos a corregir. Esteban añadió. Y queremos a Andrés como interlocutor técnico formal en los proyectos que le correspondan. Mi padre sonrió. Por supuesto. Yo no sonreí, porque por supuesto era exactamente lo que llevaba años sin ocurrir. La ampliación no se perdió. Quedó condicionada a varias mejoras de proceso. Control de versiones. Roles claros. Matriz de responsabilidades. Plan de continuidad. Nada dramático. Nada que destruyera la empresa. Pero suficiente para que la estructura informal que había permitido el favoritismo dejara de ser cómoda. Después de esa reunión mi padre empezó a cambiar de estrategia. Ya no decía que el nombre no importaba. Ahora quería ofrecerme dinero. Me llamó un viernes. Quiero hablar de tu puesto. Bien. He estado pensando que llevas demasiado tiempo con el mismo título. No pude evitar sonreír. Qué casualidad. No empieces. Continuó. Director técnico. Lo miré. Título o función. Se molestó. Las dos. Por escrito. Claro. Autoridad sobre decisiones técnicas. Sí. Equipo propio. Podemos hablarlo. Salario. Me dijo la cifra. Era bastante mayor. Años atrás habría aceptado sin pensarlo. Ahora no. ¿Y los registros? Mi padre frunció el ceño. ¿Qué pasa con ellos? Los proyectos mal atribuidos. No vamos a reescribir cada documento de los últimos 10 años. No pedí eso. Entonces, ¿qué quieres? Que donde exista un registro interno activo, una evaluación, un expediente utilizado para sucesión o capacidad, se corrija quién hizo qué. Eso puede llevar semanas. La auditoría ya está pidiendo una matriz. Podemos hacerlo hacia adelante. Negué. No, Andrés. No voy a aceptar un puesto nuevo mientras el documento que dice por qué merezco menos siga diciendo que Gonzalo hizo mi trabajo. Mi padre se quedó callado. Te estoy ofreciendo un ascenso. No te pedí una compensación por callarme. No es para callarte. Entonces corrige primero. Se levantó. Siempre necesitas ganar. Aquella frase me hizo reír. Papá, llevas años diciendo que el nombre no importa. Ya hemos hablado de eso. Ahora me ofreces un título porque una auditoría descubrió que sí importa. Estoy intentando arreglarlo. Entonces empieza por la mentira, no por mi sueldo. Se quedó mirándome. ¿Qué quieres exactamente? Una matriz real de proyectos. Comercial, técnico, ejecución, aprobación. Sin inventar. Que los bonos futuros dependan de funciones reales. Que nadie vuelva a usar un proyecto mío como parte del historial de otra persona. Y Gonzalo. Que reciba crédito por lo que hace. ¿Quieres quitarle el puesto? No, eso lo sorprendió. No, es bueno con clientes. Entonces no entiendo. Llevas años sin entender. Respiré. Gonzalo puede dirigir comercial. Puede negociar. Puede representar la empresa. Puede hacer lo que sabe hacer bien. ¿Y tú técnico? Si eso es lo que decidimos profesionalmente, sí. Eso es exactamente lo que siempre dije. No, negué. Tú dijiste que Andrés era el cerebro y Gonzalo la cara mientras ponías la cara también en los informes del cerebro. Mi padre no tuvo respuesta. La conversación sobre sucesión explotó una semana después. La auditoría pidió revisar planes de continuidad directiva. Ahí apareció un documento que yo nunca había visto completo. Plan preliminar de sucesión. Gonzalo figuraba como candidato principal a director general. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la justificación. Experiencia comprobada liderando 17 proyectos estratégicos. 17. Leí los nombres. 10 eran proyectos donde yo había tenido la responsabilidad principal de ejecución o técnica. 3 eran realmente compartidos.
4 si habían sido de Gonzalo. Me quedé mirando la pantalla. No sentí rabia inmediata. Sentí algo más frío. Confirmación. No habían cambiado nombres solo porque era más fácil. Habían construido una trayectoria. Fui a ver a mi padre. Esta vez llevé el documento. Ibas a nombrarlo sucesor usando mi historial. Ernesto se puso rígido. Eso es un borrador. 17 proyectos. Gonzalo ha liderado muchos. 4 de esta lista. Eso es tu interpretación. 10 tienen historial técnico y de ejecución a mi nombre. No necesitas dirigir técnicamente para liderar. Entonces, ¿por qué los listaste como experiencia en gestión de proyectos? Mi padre se levantó. Porque un director general no necesita saber cada detalle. De acuerdo. Entonces deja de actuar como si haber diseñado piezas te convirtiera en mejor candidato. No estoy pidiendo tu puesto. Silencio. Ese es el problema. Ni siquiera estoy discutiendo que Gonzalo pueda ser mejor director general. Mi padre parecía confundido. Entonces, estoy preguntando por qué necesitaste inflar su experiencia con mi trabajo si de verdad estabas tan seguro de que era el mejor. No respondió. Promuévelo por su carisma. Se quedó quieto. Por sus clientes. Nada. Por sus ventas. Me acerqué al documento. Pero no por mi trabajo. Mi padre apretó los labios. Un director necesita una trayectoria completa. Entonces ayúdalo a construirla. No tenemos 10 años. Aquello fue casi una confesión. Así que le prestaste la mía. Ernesto no respondió. Me fui. Gonzalo apareció en mi oficina una hora después. No golpeó. Entró. ¿Qué hablaste con papá? Pregúntale. Vi el documento de sucesión. Yo también. Supongo que ahora vas a decir que no merezco nada. No, siempre haces eso. No he dicho que no puedas dirigir la empresa. Se quedó quieto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Quitando de tu currículum lo que no hiciste. Se rió con amargura. Es lo mismo. No, si quitas esos proyectos, parezco mucho menos preparado. Ese es el punto. ¿Te oyes? Sí, me estás destruyendo. No, lo miré. Te están quitando cosas que nunca fueron tuyas. Su cara cambió. Yo estuve en esos proyectos. En algunos. Conseguí clientes. Sí. Presenté resultados. Sí. Negocié problemas. Sí. Entonces no puedes decir que no hice nada. Nunca lo he dicho. Gonzalo respiró con fuerza. ¿Qué me queda entonces? Pensé. Tus clientes. No respondió. Tus ventas. Silencio. Tu capacidad para entrar en una reunión con alguien enfadado y sacarlo tranquilo. Tu forma de presentar. Tu negociación. Lo miré. Eso es tuyo. Gonzalo bajó la vista. No parece suficiente. Porque papá te enseñó que para valer también tenías que parecer el mejor en lo mío. Se sentó. Por primera vez en meses no parecía enfadado. Parecía cansado. Al principio yo no cambiaba los nombres. Lo sé. Papá lo hacía. También lo sé. Cuando veía mi nombre, pensaba que era por la cuenta. Al principio podía creerlo. Después. Se quedó callado. Después dejaste de corregirlo. Asintió. Sí. Y después utilizaste esos proyectos para pedir ascensos. Silencio. Sí. Eso fue lo más cerca que habíamos estado de una conversación real. ¿Por qué? Gonzalo se encogió de hombros. Porque funcionaba. No pude discutir eso. Funcionaba. Mi padre lo recompensaba. Los clientes lo veían. Las evaluaciones crecían. ¿Por qué iba a detener algo que lo beneficiaba si todos le decían que la familia era una sola cosa? Te odié un poco por esto, admitió. A mí. Sí. ¿Por qué? Porque siempre sabías más. Me sorprendió. Eso no tiene sentido. Para ti no. Tú sabías cosas que yo no. Papá nunca hablaba de eso. Ahí entendí otra parte. Mi padre había hecho daño en 2 direcciones. A mí me enseñó que el reconocimiento era superficial. A Gonzalo le enseñó que sus fortalezas reales no eran suficientes. Tenía que llevar también las mías. No necesito tu parte, dije. Ya. Y tú tampoco necesitas la mía. Gonzalo sonrió con tristeza. Eso habría sido útil escucharlo hace 10 años. A los 2. No nos abrazamos. No nos perdonamos todo. Pero esa conversación cambió algo. La auditoría terminó con un informe de recomendaciones. No hubo acusación criminal. No hubo multa millonaria. No hubo titulares. Hubo algo más incómodo para mi padre. Trabajo. Teníamos que corregir procesos. Definir responsabilidades. Crear respaldo técnico. Formalizar aprobaciones. Revisar expedientes activos. Y ajustar el plan de sucesión. Martín lo resumió en la reunión final. La empresa tiene buena capacidad técnica y comercial, pero depende demasiado de conocimiento informal y de relaciones familiares que sustituyen documentación. Mi padre mantuvo la cara seria. Eso se puede solucionar. Sí, el cliente seguirá. Según entendemos, la ampliación continúa si implementan las mejoras acordadas. Ernesto respiró mejor. Martín añadió.
Pero recomendamos que no utilicen históricos de proyecto para evaluar competencia individual sin corregir antes. Las atribuciones. Ahí estaba. Lo que yo había pedido meses antes. Ahora venía de un externo. Y de repente era una recomendación profesional. Los siguientes 2 meses fueron extraños. Por primera vez la empresa empezó a describirse como realmente funcionaba. Gonzalo pasó a director comercial y relaciones con clientes. Yo recibí una propuesta formal de director técnico y operaciones de proyecto. No acepté inmediatamente. La revisé con un asesor laboral. Quería entender responsabilidades, salario, autoridad, que iba a firmar. Y algo muy importante. Mi asesor me aclaró una cosa que yo ya sospechaba. No asuma que porque usted diseñó algo durante su empleo, el diseño le pertenece personalmente. No estoy reclamando eso. Bien. Dependiendo de contratos y normativa, muchos trabajos pueden pertenecer a la empresa. Mi problema no es venderlos. ¿Cuál? Que se usaron como experiencia profesional de otra persona. Asintió. Eso es una cuestión distinta. Exacto. Yo nunca quise llevarme planos y abrir una empresa competidora con secretos del negocio. No quería robar clientes. No quería afirmar que todo era mío. Mi frase era más sencilla. No estoy discutiendo quién posee el proyecto. Estoy diciendo quién lo hizo. Negocié. Mi cargo por escrito. Mi autoridad. Un sistema claro de responsables. Bonos asociados a objetivos reales. Y una condición que mi padre odiaba. Cualquier cambio futuro de atribución tenía que quedar registrado y aprobado por las áreas correspondientes. Nada de cambiar una portada porque quedaba mejor. Mi padre finalmente aceptó. Pero algo ya había cambiado dentro de mí. Mientras negociábamos, recibí una llamada externa. Un antiguo cliente me recomendó para una empresa mayor que buscaba un responsable técnico. No había robado nada. No había contactado clientes. Ellos llegaron a mí. Hice una entrevista. Después otra. Me ofrecieron un puesto. Mejor salario que el que tenía antes de la auditoría. Menos carga familiar. Equipo más grande. Y algo que me llamó la atención. En la oferta aparecía claramente que iba a hacer. Responsabilidades. Objetivos. Autoridad. Mi nombre. Guardé la oferta durante una semana. Mi padre ya había aceptado casi todas mis condiciones. La empresa familiar estaba cambiando. Podía quedarme. Y por primera vez hacerlo en una posición justa. Pero una noche entendí algo. Si me quedaba, siempre iba a preguntarme cuánto de aquel reconocimiento existía porque una auditoría había obligado a mi padre. No porque él hubiera escuchado cuando se lo pedí. No significaba que debiera irme. Pero sí significaba que tenía derecho a preguntarme qué quería yo. No que necesitaba la familia. Yo, le dije a Clara, mi esposa, que estaba pensando en aceptar la oferta externa. Ella preguntó, ¿quieres irte? No sé, eso no es respuesta. La empresa es parte de mi vida. ¿Tu padre también? Sí. ¿Y quieres pasar los próximos 20 años demostrando que tu nombre merece seguir ahí? La pregunta fue dura. No, entonces ya sabes algo. 2 días después hablé con Gonzalo. Le enseñé la oferta. Te vas. Estoy pensando. Papá se va a volver loco. Probablemente. Después de todo esto por fin te da el puesto que querías. Nunca quise un título solo porque me obligaran a reconocerme. Gonzalo se quedó callado. Si te vas, esto va a ser mucho más difícil. Lo sé. La auditoría literalmente dijo que dependemos de ti. Por eso tienen que dejar de depender. Lo miré. Si me quedo solo porque soy indispensable, nunca dejamos de tener el problema. No le gustó, pero lo entendió. Hablé con mi padre esa misma tarde. Voy a aceptar otra oferta. Su cara cambió como si lo hubiera insultado. No, ya decidí. Acabamos de darte la dirección técnica. Lo sé. Aceptamos tus condiciones. Sí. Corregimos registros. Sí. Entonces, ¿qué demonios quieres? La pregunta me hizo sentir extrañamente tranquilo. Elegir. Ernesto se quedó callado. Siempre elegiste trabajar aquí. No, negué. Durante años elegí quedarme porque pensaba que la empresa necesitaba que yo resolviera cosas. La necesita. Lo sé. Entonces estás abandonándonos justo cuando más falta haces. Ahí apareció la vieja herramienta. Familia. Culpa. Responsabilidad. No, ¿cómo que no? Voy a dar el preaviso que corresponde. Voy a documentar. Voy a formar a 2 personas. Voy a cerrar lo que pueda correctamente. Eso no sustituye lo que sabes. Precisamente por eso llevamos 2 meses construyendo respaldo. Mi padre se levantó. Todo esto era para irte. No, entonces. Todo esto era para dejar de ser invisible. Ya no lo eres. Ahora. Silencio. Cuando te lo pedí yo, no importaba. Ernesto apartó la mirada. Estaba equivocado. Fue la primera vez que lo dijo. Sin pero, sin familia, sin carisma. Sí, eso es lo que quieres escuchar. No, Entonces, ¿qué quieres de mí? pensé. Nada. La palabra le dolió.
Solo quiero irme sin que conviertas mi decisión en una traición. Eres mi hijo. Y he trabajado aquí 15 años. La empresa era para ustedes. Para nosotros. Saqué una copia del antiguo plan de sucesión. Esto decía otra cosa. Mi padre no lo tocó. Eso era preliminar. No importa. Andrés. Durante años me dijiste que mi nombre no importaba porque éramos familia. Lo miré. Solo empezó a importarte cuando alguien externo preguntó qué significaba. No respondió. No me voy para castigarte. Así se siente. Me voy porque por primera vez tengo una oferta construida sobre mi experiencia con mi nombre encima. Silencio. Quiero saber cómo se siente eso. Mi padre se sentó. Pareció mucho más viejo. Podrías haber arreglado esto dentro de la familia. Lo intenté. No suficiente. Llevé 7 proyectos a tu escritorio. Se quedó quieto. Y me dijiste que el nombre no importaba. No hubo respuesta posible. Di 6 semanas de transición. No 2. Quería irme bien. Formé a Verónica para asumir parte de ejecución. Contratamos a un ingeniero con experiencia para repartir carga técnica. Documente proveedores. Procesos. Decisiones recurrentes. No dejé información escondida para que me necesitaran. Eso habría sido venganza. Y también habría demostrado que yo era parte del mismo problema. Gonzalo participó en la transición. Algo había cambiado en él. Empezó a hacer preguntas técnicas sin fingir que ya sabía las respuestas. Una tarde revisábamos un proyecto y preguntó: ¿por qué escogiste este proveedor y no el otro? Se lo expliqué. Tomó notas. Antes habría sentido y ya. Lo sé. Pensaba que preguntar me hacía parecer menos preparado. No saber y fingir sí. Se rió. Gracias. No te acostumbres. Eso lo dices mucho. Nuestra relación no volvió a ser cercana de inmediato. Pero dejó de estar basada en competir por una historia falsa. El día antes de irme, Gonzalo entró en mi oficina. Papá está convencido de que volverás. Quizá algún día. Lo harías. No sé. Si él cambia. No se trata solo de él. Guardé una carpeta. Tengo que descubrir cómo trabajo fuera de aquí. Gonzalo asintió. Tengo miedo. ¿De qué? De que ahora se vea cuanto no sé. Se va a ver. No lo suavicé. Gracias. Pero también se va a ver lo que sí sabes. Me miró. ¿Y si no alcanza? Entonces construyes más. Fácil decirlo. No, negué. Lo fácil fue poner tu nombre sobre cosas terminadas. Se quedó callado. Lo difícil empieza ahora. Asintió. Antes de salir preguntó: ¿todavía crees que no merezco dirigir algún día? Nunca dije eso. Ya. Creo que si llegas, tiene que ser con tu trayectoria. No la tuya. Exacto. Sonrió un poco. Eso sí lo entendí. Mi último día mi padre no hizo una gran despedida. Tampoco yo quería. Reunió al equipo. Dijo algunas cosas correctas. Que yo había sido clave. Que la empresa me debía mucho. Que dejaba sistemas más fuertes. Hubo una frase que me sorprendió. Durante demasiado tiempo confundimos trabajar en familia con no dejar claro quién era responsable de cada cosa. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Después añadió: eso fue un error. No necesitaba más. No porque aquello reparara 15 años. Porque por fin lo había dicho delante de la gente que había trabajado bajo esa lógica. Me fui. La empresa sobrevivió. Por supuesto. Eso también fue saludable para mí. Durante años había imaginado, sin admitirlo, que todo colapsaría si yo no estaba. No ocurrió. Tuvieron problemas. Me llamaron 2 veces durante el periodo acordado de soporte. Después dejaron de hacerlo. Verónica creció en su puesto. El nuevo ingeniero asumió parte de lo mío. Gonzalo siguió llevando clientes. Y, según supe, perdió uno pequeño por prometer un plazo que operaciones no podía cumplir. En vez de pedir que alguien lo encubriera, corrigió la propuesta. Aprendió. Mi padre no se retiró tan rápido como esperaba. El plan de sucesión cambió. Ya no decía que Gonzalo había liderado 17 proyectos estratégicos. Decía lo que realmente había hecho. Dirección comercial. Captación. Negociación. Gestión de cuentas. Y establecía que antes de asumir una dirección general tendría que trabajar con responsables técnicos y cumplir objetivos reales de gestión. Eso era mucho más honesto. Yo empecé en la nueva empresa. El primer mes fue extraño. Nadie sabía que era el hijo de Ernesto. Nadie sabía que Gonzalo era mi hermano. Yo era simplemente Andrés. En una reunión un director presentó un proyecto. Responsable técnico, Andrés Ferrer. 2 segundos. Eso fue todo. Mi nombre en una pantalla. No debería haber significado tanto. Pero significó. Porque por primera vez no estaba allí como un favor. Ni como reparación. Ni porque alguien externo hubiera obligado a corregir una mentira. Estaba allí porque esa era mi función. Meses después mi padre me invitó a comer. Acepté. No hablamos de volver. Eso ayudó. En un momento dijo: la empresa está diferente. Era la idea. Gonzalo también. Para bien.
Más cuidadoso. Bien. Mi padre movió el vaso. La auditoría nos hizo mucho daño. Lo miré. No. Frunció el ceño. No. Nos mostró daño que ya existía. Se quedó callado. Si Martín no hubiera preguntado, habríamos seguido igual. Probablemente. Yo habría seguido enfadado. Sí. Gonzalo habría seguido acumulando proyectos. Sí. Y tú habrías intentado entregarle la empresa creyendo que su expediente demostraba algo que en parte había hecho yo. Ernesto bajó la mirada. Sí. Ese sí fue más difícil que los demás. ¿Por qué él? La pregunta llevaba años dentro. Mi padre tardó. Siempre pensé que tenía más capacidad para liderar. Eso ya lo sé. Y pensé que tú no necesitabas reconocimiento. Me reí suavemente. Eso no existe. Lo sé ahora. ¿Por qué pensabas eso? Porque nunca lo pedías. ¿Trabajaba? Sí. Pensé que eso bastaba. Mi padre asintió. Yo también. Por primera vez entendí que parte del problema no había sido solamente su favoritismo. Yo también había colaborado con mi silencio. Cada vez que corregía discretamente a Gonzalo. Cada vez que aceptaba una portada. Cada vez que pensaba que todos sabían que lo había hecho yo. Había permitido que la diferencia entre realidad y registro creciera. Eso no justificaba lo que hicieron. Pero sí me enseñaba algo para el futuro. El trabajo no habla solo. Las personas hablan. Los contratos hablan. Los registros hablan. Los títulos hablan. Los historiales hablan. Y si tú nunca corriges lo que dicen, un día puedes descubrir que alguien más construyó su carrera con tu silencio. Mi padre añadió. Todavía creo que Gonzalo tiene cosas que tú no tienes. Yo también. Me miró sorprendido. Siempre las tuvo. Entonces, ¿por qué estaban siempre peleando? ¿Por qué tú decidiste que para reconocer sus fortalezas necesitabas borrar las mías? No respondió. Nunca me molestó que fuera mejor con clientes. Lo sé. Me molestó que para demostrar que también podía dirigir proyectos tuvieras que poner su nombre sobre los que yo dirigía. Ernesto asintió. Eso fue injusto. No dije que lo perdonaba. No hacía falta. Nuestra relación mejoró con el tiempo. Pero nunca volvió a ser ciega. Tampoco quería. Gonzalo y yo terminamos encontrando algo parecido a una relación normal. No hablamos todos los días. Pero dejamos de competir. Un año después me llamó porque estaba preparando un proyecto grande. Necesito una opinión. ¿Sobre qué? Una propuesta técnica. No trabajo gratis. Se rió. Sabía que dirías eso. Me explicó un problema general sin compartir información confidencial. Le hice 2 preguntas. No le resolví el proyecto. Solo le señalé dónde podía estar el riesgo. Gracias. De nada. Por cierto. ¿Qué? En la presentación aparezco como responsable comercial. Me reí. Milagro. Y Verónica como técnica. Perfecto. Papá no dijo nada. Eso sí es un milagro. Nos reímos. Fue la primera vez en años que pude bromear sobre aquello sin sentir rabia. La auditoría no destruyó a mi hermano. Le quitó una trayectoria prestada. No destruyó a mi padre. Le quitó la comodidad de creer que el favoritismo era inofensivo porque la empresa pertenecía a la familia. Tampoco me regaló una empresa. Ni una fortuna. Ni una victoria espectacular. Me dio algo mucho más básico. Una pregunta externa. ¿Quién hizo realmente este trabajo? Durante años, dentro de mi familia, esa pregunta parecía de mal gusto. ¿Mezquina? ¿Egoísta? Innecesaria. Porque supuestamente todo era de todos. Pero los bonos tenían nombres. Los ascensos tenían nombres. Los títulos tenían nombres. El plan de sucesión tenía un nombre. Solo mi trabajo parecía no necesitarlo. Hasta que llegó el momento de responder. Mi padre podía cambiar una portada. Podía poner a Gonzalo en una presentación. Podía escribir que había liderado 17 proyectos. Podía incluso convencer durante años a familiares, empleados y clientes de que mi hermano era el responsable general. Lo que nunca pudo hacer fue transferir junto con el nombre los días de pruebas, las llamadas con proveedores, los errores, las decisiones, los cambios, las noches buscando por qué algo no funcionaba. El conocimiento no se mueve con una portada. Y la auditoría demostró exactamente eso. Cuando alguien externo preguntó por qué se había cambiado una solución, Gonzalo tenía el título del proyecto. Yo tenía la respuesta. Cuando preguntaron quién había autorizado una modificación, Gonzalo tenía su nombre en la ficha. Yo recordaba la decisión. Cuando pidieron versiones, Gonzalo tenía la portada final. Yo tenía el historial. Ahí terminó la mentira. No porque yo gritara más fuerte. Porque por primera vez alguien necesitó una respuesta que Somos Familia no podía dar. Mi hermano podía seguir siendo la cara. Era bueno en eso. Yo simplemente dejé de aceptar ser las manos invisibles detrás de esa cara. Y desde entonces, cada vez que termino un proyecto, hay una cosa que reviso antes incluso de cerrar la carpeta. Que donde dice responsable aparezca quien realmente respondió. A veces soy yo. A veces otra persona. No importa.
Ese era precisamente el punto que mi padre tardó tantos años en entender. El nombre sí importa. Sobre todo cuando llega el momento de hacerse responsable de lo que está escrito debajo.